era más interesante para dividirlo era tanto por el cargo de la persona agredida, que vamos a ver que hay una constante a pesar de la división de cargos, que pues son las jerarquías, pero de eso se va a hablar un poco más adelante. Entonces encontramos la violencia en estudiantes, la violencia ya en los profesionales. También hay artículos que hablan sobre el personal de enfermería. Pues lo digo porque el personal de enfermería pues se divide en profesional y en técnico, pero pues lo hemos puesto de una manera, digamos, personas que ya ejercen la profesión o el oficio como sí. Y estos dos temas nos llevan al cuarto, que es el contexto de la violencia, viendo la educación del personal sanitario, al igual que el ejercicio ya del trabajo, vemos estos ambientes en los que la violencia se da a campo. Por último, vemos quiénes ejercen la violencia para ya mostrar las conclusiones en base a cada uno de estos puntos. Entonces, pues los dejo con mi compañera Nicole para que nos vaya dando la abrebocas de la exposición. Listo, gracias Majo. Entonces, pues nada, buenas noches. Lo que primero queríamos empezar es un poco como de información. Entonces, queremos definir en primera instancia lo que es acoso sexual, que pues es lo que se va a tratar en nuestra presentación. Entonces, lo entendemos como cualquier, desde la parte jurídica, desde cualquier conducta inapropiada no deseada razonablemente que ofenda o humille a una persona. Digamos, también se pueden tratar insinuaciones no deseadas, peticiones de favores sexuales, conductas físicas o verbales que sean pues percibidas como ofensivos. Y pues esta conducta va a interferir en el trabajo y ya se va a transformar en algo que es muy intimidante. Listo, sigue Majo, por favor. Y también pues según la ley, en el Código de Trabajo tipifica y pues sanciona al acoso sexual cuando existe una persona que efectúa o solicita por cualquier medio requerimientos de naturaleza sexual al afectado o afectada, ¿no? Y pues que no tienen consentimiento de estos y pues también lo pueden amenazando en su situación, entorno laboral o perjudicando las mismas oportunidades de empleo. Sigue Majo, por favor. Y pues yo ahora les voy a hablar de lo que es la violencia en estudiantes. Sigue Majo. Entonces, pues yo quería empezar con lo que es el artículo 2 de la Ley 23 de 1981, donde todo el mundo médico, pues principalmente, promete, así tal cual, solemnemente, hacer caso omiso de las diferencias de credos políticos, religiosos, de nacionalidad, raza, rangos sociales, y pues se debe evitar que estos se interpongan en el servicio profesional y pues del paciente. Entonces, básicamente, este apartado está en el juramento médico de Colombia. Y pues a pesar que la gente pues lo dice y lo menciona, pues es muy alejado con la realidad. Entonces pues debería ser más coherente y pues reflejar tanto en los estudiantes como en los profesionales, como pues en los mismos pacientes. Y pues también podemos hablar del principio de igualdad en el artículo 3 de la Constitución, en la Ley 70 de 1993 y la Ley 14 del 82 del 2011, donde pues penaliza los mismos actos de discriminación de cualquier índole. Siguiente, Majo. Listo. Y pues acá es como un panorama en cuanto, digamos, aquí queríamos como poner un poco de cuántos estudiantes de medicina hay. Entonces, pues, según el Consejo Nacional de Acreditación, Colombia cuenta con un total de 17.500 estudiantes de medicina y todos están matriculados en lo que son alrededor de 39 programas de medicina que pues ofrecen las universidades y pues los centros de educación superior que pues reconoce el gobierno. Siguiente, Mo. Y en la revisión de el acoso sexual a estudiantes de medicina, pues yo me basé en estos dos artículos que habla primero discriminación de violencia contra los estudiantes de medicina de la Universidad de Caldas y discriminación, maltrato y acoso sexual de una institución. Total, la vida secreta de los hospitales de la escuela. Este pues está en México. Siguiente, Majo. Listo. Entonces, pues partimos también de otra definición que pues es discriminar, que es una distinción o segregación que atenta contra la igualdad y las oportunidades. Pues este se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos y pues digamos que este también pues es seleccionar que excluyendo, también se puede mencionar como
violento y pues se hace en contra del gusto de uno mismo por ciertos respetos y consideraciones. Siguiente, Majo, por favor. Listo, entonces hablando del primer artículo, principalmente, pues este fue un estudio descriptivo que habla sobre la violencia sexual en lo que es la Universidad de Caldas, que se realizó en el 2004 en 656 estudiantes y digamos que de estos se seleccionaron 88 estudiantes al azar en lo que fue medicina y entrevistó a lo que fueron 57% hombres y 43.3 mujeres en una edad promedio de 21 años. Y a este pues se les hicieron una encuesta, ¿sí? Entonces digamos que de esas personas entrevistadas se puede entender que un 86.4 de los estudiantes refirió que había sido sometido a actos de discriminación y violencia. Entonces, pues en los cuadros tenemos básicamente lo que ellos habían adscrito. Entonces, digamos, habían tenido abuso de autoridad, habían vivido una agresión psicológica, que pues en este caso fue más en las mujeres, el hecho de burlas, piropos o objetos, más de las mujeres, agresión verbal fue más hacia los hombres, una discriminación de la procedencia, más en las mujeres, discriminación de aspecto físico, más en las mujeres, amenazas o intimidación fue más en los hombres, discriminación por género, más en mujeres, sanción o castigos, más en mujeres, exclusión fue más en hombres, el acoso laboral, aquí en este caso fue más en hombres, el chantaje fue mayor en hombres, la discriminación por estrato socioeconómico más en hombre, discriminación por orientación sexual fue más ligada a los hombres, discriminación por religión a las mujeres, acoso sexual a las mujeres, agresión física a las mujeres. Y pues en este caso a los que entrevistaron pues ninguno refirió a una violación sexual. Y en la otra, pues era principalmente las características del agresor. Entonces, digamos que se daba si era un abuso de autoridad, una agresión psicológica, burlas, gestos o piropos, una agresión verbal o una discriminación por la procedencia. Entonces, digamos que esos principalmente fueron pues los 5 eventos más frecuentes. Y también en el artículo nos hablaba que pues la mayoría no había presentado ninguna denuncia por los hechos vividos y que digamos que los motivos para la conducta de no haber representado como una denuncia frente a eso pues fue el temor a las represalias, la falla de objetividad de las instancias disciplinarias, que pues no lo consideraba la persona necesario, el desconocimiento también del procedimiento, o pues que digamos que estos no querían agrandar más el problema. Siguiente, Majo, por favor. Listo. Y acá lo que tenemos es principalmente las características de educación que hablan ya en el segundo artículo. Entonces, como les decía, el segundo artículo es de un estudio en México, fue un estudio, un metaanálisis que se realizó a estudiantes también, tanto hombres como mujeres, y en este dijeron que el 94.4 habían sufrido maltrato o discriminación en su formación, y de estos, pues la mayoría habían sido mujeres. También digamos que se identificaban con lo que eran inequidades educativas, los comentarios de estereotipos sexistas, incluyendo acá los chistes sexistas, los hostigamientos sexual y pues si eran verbales o físicas, incluso los tocamientos. Entonces, pues digamos que también hablaba de lo que eran las características de la educación que tienen pues la educación de los estudiantes de medicina. Entonces, en primera instancia, era cuando en torno al aislamiento, que cuando se digamos que nosotros estamos en unos semestres en los cuales, digamos que se deja de asistir ya como tal a la universidad y pues uno asiste más al hospital. Entonces esa era una opción. Inclusive también la demanda educativa, que pues muchas veces evita que tengamos relaciones sociales con otras personas por las jornadas tan largas de estudio. En cuanto a la alineación de los ámbitos ordinarios de la vida, pues es que los turnos van a modificar las horas de sueño y también la alimentación. Y pues digamos las jornadas son de 12 horas o incluso se pueden hacer turnos de 24, entonces pues eso también afecta. En la estructura jerárquica, pues digamos que sabemos que existe como en el dicho común que uno dice como la cadena alimentaria de medicina, que es el estudiante, los internos, el médico, el residente y ahí va entonces R1, R2, R3, R4
y el especialista, el subespecialista y el que tiene más estudios. Entonces, digamos que así va la cadena como de mando, por decirlo así, y pues esto también tiene un peso en lo que es el sistema de castigos y privilegios. Cuando hablamos de una violación de la autonomía es que nomás tenemos que pedir permiso para ir al baño o para comer. No podemos, en el horario, no podemos decir como voy a ir a comer o voy a ir al baño normal, sino toca pedir permiso. Entonces, pues eso también afecta a esto. Los castigos, que pues digamos que algunos son por insultos o digamos si uno dice algo, entonces le tienen que poner más actividades en comparación con los otros. Entonces, pues eso también tiene que ver. En cuanto al trato diferencial por género en los hospitales, pues es que, digamos, a veces hay su favoritismo, entonces pues como que hay un trato diferencial entre alumnas, también tiene que ver con la desigualdad de género y que muchas veces a la mujer sí la protegen de ciertos maltratos o abusos, ¿sí? Pero unos muy específicos, que a los hombres no mucho. Entonces, digamos que ahí se ve la diferencia. También pues va a haber discriminación de género porque pues el sistema excluye incluso a las mismas mujeres como que, ay no, en la competencia intelectual, entonces pues es, ay no, usted no sabe tanto como este hombre, entonces pues ahí se nota. Y pues el acoso sexual como efecto directo que declara pues la competencia masculina que se cree que por conquistar a la alumna prácticamente. Entonces digamos que ahí mientras revisaba como que habían ciertas imágenes, entonces digamos decían frases como la interna es el significado de dieta principal del residente y el interno es el esclavo del residente, más o menos así. Siguiente, Majo. Listo. Entonces, frente a la discriminación de género, pues este se basa también y va a incluir mucho a lo que es el atractivo físico. Y pues digamos que, como les decía anteriormente, pues la desmotivación y la exclusión intelectual de las mujeres se hace mucho más, o sea, mucho más notoria cuando una mujer no la encuentran atractiva por el médico. Entonces, pues eso no debería pasar. Y pues digamos que esta también se concreta por medio de acciones que tienen como objeto de excluir a las mujeres en los espacios solo masculinos de la medicina. De por sí, en cierto tiempo se creyó que la medicina era solo de hombres y pues excluía a las mujeres. Entonces, pues eso, aunque no debería ser así, todavía se ve. En cuanto al acoso sexual, como un efecto de competencia masculina, pues digamos es lo mismo, como que muchas veces es más hacia la mujer el hostigamiento sexual es más explícito y pues lastimosamente estos comentarios son muy en público, o sea, como que ya la persona cree que tiene una aceptación y pues esto no debería ser así, o sea, los comentarios son en público, ni siquiera tienen como temor o algo por decir los comentarios, sino los dicen así y pues nadie les dice nada, entonces pues eso no debería ser así. Y pues las mismas mujeres muchas veces aceptan estas burlas, o sea, nadie dice como no o tal cosa, sino también se ríen o también lo aceptan, pero pues esto no debería pasar así. En cuanto al acoso sexual bajo órdenes de instituciones sociales, digamos que muchas veces eh, las personas aceptan como ese trato especial que reciben las estudiantes de medicina, en contra pues de los maltratos y abusos que son objeto de los otros compañeros. Entonces pues eso no debería ser así porque pues digamos que de cierta manera como que ahí está la competencia masculina que se cree que va en conquistar a las alumnas. Entonces, pues claramente no debería ser así. Y por último, en cuanto a la búsqueda de seguridad a través de los ajustes secundarios, pues es prácticamente que la vida hospitalaria se basa, digamos, en lo que ellos llaman como la coquetería eh, por parte de los médicos. Y pues digamos que también hace referencia pues a las advertencias y consejos que se le ofrecen a las alumnas sobre la competencia masculina por ser conquistadas. Entonces digamos que incluso donde cualquier gesto de amabilidad o como de buena persona ya también se puede tomar de distintas formas. Entonces pues están como tal los dos panoramas, cuando pues claramente no se puede ser como tener un favoritismo o cuando pues se puede tomar por el otro lado. Entonces como que existen esas formas donde pues
hablaba el artículo, que pues son las cosas que se ven a diario que pueden hacer que se den más los acosos sexuales en parte de los estudiantes y como todo lo que se ejerce alrededor de los estudiantes de medicina y pues del hospital en sí. Entonces, pues digamos que eso fue como la revisión en cuanto a los estudiantes. Bueno, hablando de la violencia sexual en profesionales, puedes seguir, por favor. Podemos hablar que especialmente la violencia sexual es un problema grave que afecta al personal de la salud en todo el mundo y para nadie es desconocido. El acoso sexual y la discriminación en el ámbito laboral se puede dar de diferentes maneras. El humor sexista, con chistes de mal gusto que incomodan a la persona que lo recibe, la segregación horizontal en las especialidades médicas, porque existe esta creencia que hay especialidades que son mejores que otras, porque tal vez las personas consideren que son más pesadas, entre comillas, y sea esta segregación. Y el acoso diferencial en los diferentes cargos de poder, porque lastimosamente la subordinación es un factor que pone en riesgo a las personas para sufrir de violencia y acoso. Bueno, hablando de la desigualdad de género, que es evidenciado según estadísticas de un estudio que se realizó en Chile, el 70% de las mujeres médicos han experimentado acoso sexual en su lugar de trabajo, en comparación a un 22% de los hombres que también trabajan en el mismo lugar. Estas cifras son alarmantes y demuestran que es de urgencia abordar este problema, reconociendo la violencia sexual y la discriminación de género en el lugar de trabajo, porque estos no son incidentes aislados, sino son manifestaciones de la cultura patriarcal arraigada en la sociedad. ¿Puedes seguir, por favor? Bueno, hablando un poquito de qué desencadena esto o qué ocasiona esto cuando ocurre en los ambientes hospitalarios, genera un ambiente laboral hostil, que el personal de la salud, de que el personal afectado esté estresado y con sensación de inseguridad y traumas psicológicos y emocionales. En especial en las mujeres, como ya vimos anteriormente, que es más común y más recurrente que haya acoso, puede hacer que una mujer se sienta en posición de vulnerabilidad y esas circunstancias desencadenarían una serie de consecuencias que pueden ser graves, como afectar el desempeño laboral, y esto repercute directamente en el bienestar y la atención que obtiene el paciente. Bueno, yo paso a contarles, ya pues mis compañeros nos han dado una breboca tanto en el contexto laboral como en el contexto de formación. Entonces, ¿en qué entorno se dan estas violencias? ¿Qué lo permite? Y más importantemente, ¿qué la favorece? También voy a hablar de los artículos, por ejemplo, este artículo habla sobre las características sociodemográficas y acoso sexual en el personal de enfermería de un hospital de tercer nivel de atención. O sea, es un centro con una gran variedad de personal de salud, con especialistas, con personal auxiliar, con personal profesional de enfermería, pues entre otros. Algo importante que notar es que la población principalmente agredida fueron mujeres de menor escolaridad y mujeres solteras, y los mayores reportes se dieron en personas de rango superior en la actividad profesional. O sea, vemos una situación de jerarquías, pues sabemos que la mujer es una población vulnerable, sobre todo en casos de menor escolaridad, y vale notar que hay una interesante relación en el hecho de que se encuentren principalmente solteras aquellas que hacen los reportes. También pues es importante notar el aspecto jerárquico en que los reportes se dan con una persona de mayor rango a la persona que fue agredida. Dentro del mismo artículo, pues vamos a listar unos factores contribuyentes al contexto en sí de las violencias y luego pues vamos a hacer otra aserción. Pero dentro del mismo artículo
hay una tabla muy interesante que nos habla sobre la documentación insuficiente del problema y el desconocimiento de las rutas de atención o el desconocimiento de las rutas no solo de prevención, sino también de denuncia y de, pues sí, digamos que de atención y de procedimiento de los protocolos los cuales seguir cuando hay alguno de estos casos. Vemos que casi la mitad, más de la mitad, un 60% en la primera, pues en la segunda fila, más de la mitad del personal de enfermería no conoce que existen reglamentos preventivos ante el acoso sexual. Y esto es un dato importante. Existen procedimientos para la denuncia, más de la mitad no sabe. Pues es casi la mitad, pero son números de un 50%. O sea, la mitad del personal que trabaja no sabe que existen procedimientos para denunciar. Casi la mitad no sabe que hay instituciones que apoyan a las personas, es un 46%, es una cifra alta. Sin embargo, vemos ya un cambio en un 63% del personal que sí sabe que hay leyes. O sea, digamos que de estos datos hasta ahora, perdón por el ruido, podríamos ver que se sabe que existen leyes a nivel macro para la prevención de estos problemas, pero a nivel micro, a nivel un poco más tangencial dentro de las instituciones, que es pues donde vemos que ocurren estos casos, las personas pues, en cifras considerables no conocen que existen esos protocolos, o sea, esos protocolos no se ven al alcance de la mano para la persona vulnerada. Por otra parte, más de la mitad, esa es la cifra más alta de todo el cuadro, bueno, es la segunda cifra más alta, que es un 66%, no sabe que se atienden quejas de acoso sexual. O sea, las quejas no solo no saben que existen reglamentos ni procedimientos en sí, sino la simple atención de las quejas no es conocida. No solo no se sabe dónde, sino no se sabe que se haga. Otra de las cifras más bajas, que también es una cifra relativamente alentadora, pues a pesar de todo el desconocimiento anteriormente expuesto, es que casi un 80% dice que sí formularía una denuncia en un caso de acoso sexual. Entonces, pues esto nos demuestra que en todo caso, digamos que hay cierta voluntad de acción por parte del personal de salud, por lo menos de parte del personal de enfermería, y esa sí es la cifra más alta, el 77% comentan no saber que se hayan llevado a cabo acciones contra ninguna persona, y pues esto claramente es un factor contribuyente hacia el desconocimiento de las rutas. Pues si los casos no se conocen, si no se denuncian, no, pues la gente no se va a enterar de cómo se tratan. En lo que respecta a la documentación insuficiente, nos referimos a la documentación insuficiente tanto de protocolos intrainstitucionales, digamos, a su vez como dentro del área académica. Hay varios artículos de los que encontramos, pues sobre todo este sobre las características sociodemográficas, pero en general hay otros varios artículos que nos citan la documentación insuficiente respecto a la problemática de este tipo de acosos. Creo que más adelante no se menciona, pero un sesgo interesante que encontramos es que ya habiendo conocido el hecho de que la mayor parte de la violencia ocurría en mujeres de menor rango y de menor escolaridad, irónicamente encontramos un artículo de médicos pues que hablaba sobre la violencia a médicos, especialmente al profesional médico, en un hospital de tercer nivel en Arequipa, en Perú, que encontró cifras muy, muy bajas de acoso sexual. Lo simpático del artículo es que en esa investigación el 98% de los profesionales eran hombres. Una cifra, de hecho, pues de ese 98%, si no me equivoco, solamente una de las doctoras era mujer, pues es una cifra arrasadoramente baja, literalmente solo es una. Entonces, pues es algo que como grupo encontramos muy interesante, viendo que en varios de los otros artículos, bueno, en casi todos, las cifras o son significativamente más altas para el acoso sexual, pues estando la población mixta con mujeres, o pues el acoso sexual se encuentra predominantemente en la población de mujeres. Entonces fue interesante ver ese sesgo de disminución de las cifras de acoso cuando se encuentran principalmente hombres dentro de los estudios. Otro factor contribuyente es la normalización de las violencias, y esto ocurre desde un ámbito muy, digamos, es un aspecto que está normalizado desde la formación del personal sanitario. Se habló principalmente del personal médico. El artículo sobre
El artículo que expuso mi compañera Nicole sobre la realidad de los hospitales universitarios en México es un artículo muy interesante, es un artículo extenso, pero es porque tiene entrevistas y escribe muy bien con anécdotas transcritas literalmente de las entrevistas sobre la violencia, sobre las experiencias dentro de los hospitales. Y esto no solo ocurre en Colombia. En este artículo de Moreno Cubillos y de Sepúlveda Gallego, que se da aquí en Colombia, en estudiantes de medicina en la Universidad de Caldas, se encontraron cifras altísimas, no solo sobre la presencia de violencia, sino sobre el hecho de que solamente un 13% de los estudiantes en universidades, no solo aquí en Colombia y no solo en México, sino también en Estados Unidos y en otros países que el artículo tiene como referencias y a su vez como antecedentes, solamente un 13% encontraron que el maltrato y el abuso sexual eran eventos graves. Eso significa que un 87% de los estudiantes no lo considera el caso. Se encuentran cifras de presencia de violencia en un 84% en artículos anteriores. Y una cita muy importante de este artículo, que la transcribí completa porque me llamó mucho la atención y se relaciona mucho también con lo que explicaba mi compañera Nicole al inicio sobre el juramento hipocrático y los valores dentro de las profesiones médicas y a su vez pues las profesiones sanitarias. Y dice, y cito, se puede concluir que a pesar de la tolerancia que se exige al gremio médico, el ambiente en el que tiene que adquirir su conocimiento y ejercerlo dista de tener las cualidades que a él se le exigen y que el seguimiento de los actos estudiados se hace difícil dado el prácticamente nulo proceso de denuncia. Estas violencias están normalizadas y lo que comentaban mis compañeras anteriormente, es un asunto que está escrito en papel, está en el juramento hipocrático y son cosas que pues en la mayor parte de los reglamentos figuran, hay leyes en su contra, pero que en el ámbito aplicativo son muy difíciles de encontrar y de aplicar desde la educación. O sea, es algo normalizado, enseñado, que se aplica con constancia. Y finalmente también pues me refería al el mismo artículo anterior de la UNAM sobre el maltrato en los hospitales escuela y la vida secreta. Y se nos habla también sobre el aislamiento que se da desde los internados médicos, y esto pues también se da en algunos casos en los internados enfermeros, en lo que corresponde al despojo de los internos de sus pertenencias, sus roles, sus posiciones. Está mucho más resumido, pues porque anteriormente se dio una explicación más extensa, pero este aislamiento en estos entornos lleva a un tipo de, digamos, es como un ambiente nuevo en el que ciertas reglas externas no aplican dentro. Lo que nos comentaba el artículo, que creo que vale mucho la pena resaltar, es que cuando uno está fuera del hospital, uno es una persona que se relaciona con múltiples personas de múltiples maneras, uno cumple muchos roles. Uno puede ser hijo, uno puede ser trabajador, uno puede ser profesional, pues en caso de ciertos internados. Uno puede ser amigo, uno puede ser, pues, no sé, digamos, padre, o sea, hay múltiples roles que se pueden cumplir, mientras que dentro de los entornos hospitalarios una persona se vuelve una persona de un rol que tiene una sola posición, pues que a su vez es subordinada y que cumple ciertas reglas dentro de ese enclaustramiento, sobre todo obedeciendo a los niveles jerárquicos plenamente, previamente obedecidos y establecidos, que pues ponen a la persona de menor jerarquía en una desventaja, que era lo que veíamos anteriormente y que creo que también podemos relacionar al primer artículo del que les estaba hablando, en el que pues se nos comentaba que muchas personas saben que existen protocolos de manera macro, se sabe que existen leyes, pero en lo que respecta a la existencia de protocolos internos corresponde mucho a la normalización de esos ambientes hospitalarios, principalmente hablando, y pues mucho hablando a el aislamiento dentro de estas reglas. Digamos que siguiendo una secuencia, este tipo de cosas se pasa por alto, se normaliza y luego el individuo participante se enclaustra dentro de este sistema ya existente en el que estos problemas, bueno, nosotros los podemos reconocer como problemas, pero en el que estas situaciones ya están normalizadas. Eh, Hola, muy buenas tardes. Continuando con la explicación que nos han dado nuestras compañeras, vamos a decir que quienes ejercen la violencia,
La siguiente, por favor, María José. Bueno, hay como un triángulo de la violencia, poniendo como un preámbulo, donde Johan Galactuk, que es un sociólogo noruego, puede catalogar la violencia que se puede dar en estos ámbitos hospitalarios en tres maneras. Una violencia que es directa, una violencia que es estructural y una violencia que es cultural. La violencia, disculpen un momento. La violencia que es directa es la que se hace cuando un sujeto la ejerce a otro, donde nuestros compañeros nos han comentado la violencia que pueden ejercer las personas de un mayor estudio o un mayor rango a las de inferior. Una violencia estructural que hace como alusión como a esos mismos como hospitales donde la carga laboral pues puede ser demasiada y no hay como ese control, donde puede recibir, digamos, cierto castigo por un superior, algún estudiante, entonces se va a ver forzado a cumplir horas extensas. Entonces esa es la violencia estructural. Y la violencia cultural hace alusión cuando uno es estudiante y de pronto, por cómo se ha llevado a lo largo de la historia, uno entiende que hay ciertos rangos que hay que respetar, que uno sabe que la vida de médico va a conllevar ciertos sacrificios, digamos que ciertas palabras. Entonces, en un estudio que realizó la doctora Diana Marcela Ochoa Tamayo, que es de acá de Colombia, la Universidad Javeriana, en un artículo de violencia hacia los profesionales de la salud, en un estudio exploratorio donde participan 40 personal de la salud del Hospital Fundación Santa Fe. Entonces, donde 35 sufren solo violencia verbal, la violencia física directamente no se da, sino se da cuando es física y verbal. Y lo que más se dio a conocer fueron como las groserías, como lo fueron tonos imperativos, digamos, también las críticas que se le podían dar de pronto por ser más joven. La siguiente, por favor. Y también, entonces, hay un factor que es como no es justificante hacia las personas que son pacientes o, o mismos familiares de los pacientes que pueden, digamos, verse involucrados, ya sean como por el tiempo de espera, sea la falta del personal del mismo hospital, puede que, digamos, la misma persona haya tenido un reingreso y no le haya gustado la paciente que pues lo atendió, digamos, a veces hay como efectos adversos donde la paciente o el familiar no tiene como control, que puede ser como pacientes por ingresos por síndromes de abstinencias que pueden tener problemas directamente agresivos contra las enfermeras o los doctores, o también pacientes que tengan o se encuentren bajo efectos de narcóticos. Todo esto es, digamos, lo que tiene que sufrir el personal de salud por pacientes o por los mismos familiares. Y esto sería, digamos, por el momento. Listo. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre un estudio realizado en Colombia que recibe el nombre de Workplace Bullying and Sexual Harassment Among General Surgery Residents in Colombia. Fue realizada, pues ya dije, en Colombia, en diferentes departamentos de cirugía de diferentes universidades del país. Está la Universidad de La Sabana, en su sede de Chía, la Javeriana, nuestra Universidad del Bosque y la Universidad de Antioquia. Bueno, para dar una abrebocas de cómo se hizo el estudio, se realizó con un cuestionario de actos negativos para evaluar la frecuencia del acoso laboral, donde se les pidió a los residentes que calificaran la frecuencia de cada comportamiento negativo por diferentes perpetradores en una escala de Likert. Esto evaluó el acoso sexual y se utilizaron las diferentes definiciones, que son acoso de género, que es el comportamiento verbal y no verbal que transmite la hostilidad, cosificación, exclusión o estatus de segunda clase respecto a los miembros de un género, y atención sexual no deseada, con insinuaciones sexuales, verbales o físicas no deseadas que pueden incluir o no agresión.
Bueno, hablando más de los resultados que dio el estudio, se hizo un estudio a 302 residentes donde se asocian el acoso laboral y podemos ver que el 49% de residentes sufrieron de acoso sexual, donde se dividió en dos escalas, si era ocasional o continuo, y podemos observar que el ocasional tuvo un 27.4% de recurrencia y el continuo tuvo un total de 21.5% de reincidencia, que se refiere a, 65 personas. Podemos ver que el acoso laboral fue más frecuente en las mujeres, en las universidades privadas, y en el primer y segundo año de la residencia, como ya lo habían dicho anteriormente, fue el momento en el que más personas denunciaron haber sufrido acoso. Siguiente, porfa. Bueno, acá vamos a hablar un poquito desde la perspectiva de los residentes, quiénes fueron los principales perpetradores. Podemos ver que los colegas ocupan el menor porcentaje o de frecuencia y los cirujanos el mayor porcentaje, la mayor reincidencia, junto con los residentes mayores. Acá de pronto se puede mostrar un poquito más lo que dijo mi compañera anteriormente de la cadena alimenticia, llamada coloquialmente. Siguiente, por favor. Bueno, entre características y conclusiones del estudio, se pudo evidenciar que el acoso sexual fue en 45 personas de las 302 entrevistadas. 37 de ellas fueron mujeres y 11 fueron en el primer año de residencia y 20 en el segundo. Las tasas de acoso sexual laborales fueron más frecuentes en los programas ubicados en la región central del país y la mayor parte de víctimas, como ya dije, fueron mujeres. Lo cual deja una cifra alarmante y sí. Ay, perdón, Alexandra. Esto, para ya finalizar, vamos a hablar sobre las conclusiones que obtuvimos como grupo. La primera es, pues, respecto a la primera sección, y es que el estudiante es muchas veces más propenso a recibir conductas de acoso sexual cuando está más tiempo en un sitio de prácticas. Encontramos también que hay artículos en los que se habla sobre el hecho, pues, de que cuando el estudiante está en clases hospitalarias o en terreno clínico, es más propenso y tiende a sufrir más acoso por parte de los profesores en vista de la naturaleza de cercanía del sitio de prácticas y de las relaciones docente, pues docente-estudiante. De la segunda conclusión, de entre las conclusiones, la segunda fue que al estar en una situación de subordinación, la persona es más propensa a sufrir acoso, pues no solo ocurre entre los estudiantes, sino pues también entre colegas. La tercera fue que el entorno de trabajo sanitario normalizó las violencias hacia sus gremios, no solamente hacia los médicos, sino hacia el personal que trabaja en entornos clínicos. Está normalizada la violencia de por sí, las violencias. La cuarta fue que habrá propensión a la violencia por la naturaleza servicial del trabajo, por lo que es necesario establecer protocolos de acción. Esto se refiere a que de por sí va a haber índices de violencia por la misma naturaleza de relación interpersonal del trabajo, ya sea entre colegas, que fue la que más se trató durante la revisión de hoy, al igual que entre las personas que son atendidas por el personal y por los familiares de las personas que son atendidas, o sea, digamos, familiares del usuario, que también se encontró en varias revisiones y creo que lo alcanzó a tocar mi compañero Kevin. Y finalmente, una conclusión mucho más general es que la violencia sexual y de todo tipo es una problemática en el sector de salud, claramente que debe ser encaminada a desaparecer. Parece una conclusión obvia, pero no podíamos cerrar el tema sin dejarlo claro. Más importantemente, con esto nos referimos a que
se apoya y se necesitan la elaboración de rutas para el control de las violencias, para su eliminación y a su vez, pues, como lo comentábamos anteriormente, es un problema que eliminar completamente es muy difícil, igual de todas maneras, por la naturaleza de los trabajos sanitarios, por su misma connotación de servicio y sus antecedentes de exigencias. Entonces, pues lo que se buscaría sería crear rutas que busquen disminuir esas cifras lo más posible. Obviamente lo que se buscaría y lo que se intentaría sería eliminarlas, pero pues el primer paso que instamos a dar es la elaboración de rutas y la difusión de estas rutas, porque como vimos anteriormente, no hay mucho sentido en elaborar las rutas si los mismos trabajadores o los mismos usuarios o las mismas, bueno, en general a todos los individuos que las vayan a necesitar, si no las conocen y si no conocen que hay acciones que pueden ser tomadas. Entonces, pues con eso finalizamos el contenido de la revisión. Estamos pues abiertos a lo que son preguntas, a comentarios. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? Yo quisiera entonces hacer unas preguntas un poco más vivenciales, porque esta es una presentación muy académica, muy técnica, muy clara, pero básicamente estamos hablando del proyecto de vida de ustedes. Quisiera un poco que, si pudieran, tanto los presentadores o cualquiera de las personas que esté aquí presente nos pudiera contar qué significa para ustedes ver todas estas cifras, lo que significa, o incluso tenemos estudiantes incluso de noveno semestre, eh, cuál es ese sentido, digamos, de lo que significa. eh, lo que quiero decir es que en este momento ustedes son la comunidad que estamos analizando, más o menos. Entonces, ¿cómo se siente eso? Y si tienen alguna reflexión personal que contarnos que me parecería importante para la reflexión. Camila. Hola, buenas noches. Yo quería hablar básicamente de que esta revisión se me asimila bastante a una que tuvimos el semestre pasado acerca de violencia sexual en el entorno universitario, no solamente del entorno de la medicina, sino en general del entorno universitario, pero se me asimila en cuanto a las cifras, en cuanto a que las víctimas en la mayoría son mujeres, y en cuanto a que tiene mucho que ver con las organizaciones jerárquicas. Entonces, en la medicina y en los servicios de salud es muy común este tipo de organización y nosotros lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo, ese tipo de organización y somos víctimas de ello desde comentarios pasivo-agresivos que uno los toma como muy leves hasta ya llegar a acosos más profundos como acoso o violencia sexual. Y es en parte lo que comentaba Nicole al principio acerca de los residentes, acerca de lo que se hablaba en los estudios, que los residentes se aprovechaban de los internos, que a los hombres se les ve como material para esclavos y a las mujeres se les ve como material de conquista, lo cual no está bien de ninguna de las dos maneras. Como ese orden de que entre más rango tengo, más de más personas me puedo aprovechar. Y es algo que hemos normalizado muchísimo, muchísimo y que lo vemos a diario y que en parte hemos como aprendido a lidiar con eso, pero eso no quiere decir que eso esté bien y que tenemos que ser parte del cambio. Es decir, si yo ahorita soy estudiante, no es que cuando yo sea interna o sea residente, entonces me voy a aprovechar de los que están empezando, sino reconocer esto, empezar a hacer el cambio dentro de nosotros, dar la información, hacer caer en cuenta a los demás para que el cambio continúe y también conocer los mecanismos. Por ejemplo, en la charla del semestre pasado que les comentaba, hablábamos junto con el Centro de Igualdad de Género de la universidad y todos los mecanismos que hay para buscar ayuda y también para
de cierta manera denunciar. Y muchos de nosotros y muchas de las personas que dicen no sabían que existía este centro y mucho menos sabían cómo abordar estas situaciones. Entonces es lo mismo, conocer en dónde estamos, cómo abordar estas situaciones, dónde poner las quejas, que también se hablaba que uno no sabe a quién me dirijo si me llega a pasar algo, o sea, a quién le digo. O qué puedo hacer para resolverlo, qué puedo hacer para que esto no me siga pasando. Entonces, es esa es como mi observación de toda la charla. Nicole tiene la mano levantada. Gracias, Camila. Nicole. Sí, digamos, bueno, lo que tú decías, que pues que nosotros estamos como en noveno semestre, a pesar que estamos en noveno semestre, yo siento que o sea, como el maltrato, digámoslo así, era más notorio el semestre pasado. O sea, yo siento que en cirugía se ve mucho eso, se ve mucho más el rango. Y, o sea, no sé si porque la especialidad es más estresante, se alcanza a ver como más la diferencia. E incluso con nosotras mismas las mujeres, porque hay menos mujeres cirujanas y pues hay más hombres. Entonces, como que incluso las mismas doctoras decían eso, que pues que es muy difícil incluso ser cirujana. En cambio, ya este semestre que estamos en ginecología, hay más mujeres que son ginecólogas. Entonces, digamos que en ese sentido, como que nosotras las mujeres, o sea, somos más, o sea, como que nos protegen un poco más, por lo que pues como que todo se trata alrededor de nosotras. Y de todos modos, el maltrato o la discriminación va más hacia el lado de los hombres. Entonces como que se ven las dos diferencias de los dos ambientes. Y pues de cierta manera uno puede decir como no, yo me siento muy cómoda, pero pues muchas veces incluso si uno le pregunta a un hombre, pues tal vez no se sienta como tan cómodo con eso. Entonces pues sí, se ve como la diferencia nomás de las dos especialidades del semestre pasado con este semestre. Gracias, Nicole. Sí. Bueno, a ver. Bueno, yo sí pongo cámara para que me conozcan. Mi nombre es Diana Lescano, yo soy médica, ginecóloga, magistra en salud sexual y reproductiva. En este momento soy la directora de la maestría en salud sexual y reproductiva de la Universidad del Bosque y estoy con el semillero de investigación en salud sexual y reproductiva de la Universidad Antonio Nariño de la Facultad de Medicina. Estoy como invitada a esta charla. Primero los felicito a todos porque pues la revisión fue muy completa, fue muy organizada y abordaron como todos los puntos que considero que son importantes para abordar en este tema. En algún momento hicimos una charla nosotros también, digamos que relacionada con el tema, y me llama la atención lo que dice Nicole y lo que dice María Camila. Realmente las conclusiones que ellos sacan con respecto a esta charla son específicas. Nosotros tenemos la tendencia a normalizar diferentes tipos de violencia en el ámbito de la salud, ¿sí? Y como mi profe me enseñó esto, entonces yo lo hago porque toda la vida ha sido así. Entonces, cuando ustedes hablan de las rutas de atención, y quiero como resaltar eso, pues sí, claro, evidentemente tienen que haber rutas de atención pues para atender a las personas víctimas de violencia de género o incluso violencia física, mental, etcétera. Pero lo importante es que empecemos a capacitar a los docentes, residentes, especialistas, etcétera, e informarles que esas actitudes que antes se consideraban como normales no son normales y que hay que dejar de generar esas prácticas, ¿sí? Entonces, pues claro, es importante que a mí me informen a dónde debo asistir, pero también tengo que informarle al doctor que en este momento, año 2023, una palabra así es considerada como acoso sexual, ¿sí? Porque tal vez los profesores no tienen claros los conceptos
los especialistas no tienen claros los conceptos. Entonces, es importante informarles, capacitarlos, porque esto es de parte y parte, ¿no? O sea, ustedes lo mencionaron, la violencia de género en general es ejercida en situaciones de inequidad, en situaciones donde alguien tiene poder y alguien no tiene poder. Entonces, pues obviamente se normalizó permanentemente, ha cambiado, sí ha cambiado. Ya María Camila decía, en caso de ginecología ya no se ve tanta violencia, pero la hay todavía. En caso de cirugía se ve mucha violencia, en ortopedia se ve mucha violencia en contra de la mujer. El hombre también es vulnerado. Ustedes lo mencionaron, no, el hombre es el esclavo, la niña es acompañante, entonces definitivamente tenemos que, digamos que trabajar en los dos grupos, tenemos que trabajar con los estudiantes, informándoles qué no se debe permitir, ¿no? O sea, hay que empoderar a la comunidad estudiantil y tenemos que trabajar con las personas mayores, o sea, todos los que están de residente para arriba, para informarles que definitivamente ya no es como antes, ya no se permiten comentarios, actitudes, tocamientos, etcétera, ya son considerados como delitos, etcétera. Y eso, pues, yo creo que puede aportar muchísimo a que cuando ustedes sean internos, residentes, especialistas, pues no perpetúen ese tipo de violencias, porque si eso se ha perpetuado es porque todos hemos seguido haciendo lo mismo. Yo considero que alguna vez en mi vida, o muchas veces en mi vida de médica, de residente, de interna, de estudiante, fui víctima de violencia, pero también reconozco que en algún momento, también en algún momento de mi práctica como residente, como especialista, también habré ejercido en algún momento alguna violencia hacia alguna persona inferior. Entonces, es el hecho de sensibilizar a, a, al personal de salud, a los estudiantes con respecto al tema para evitar como perpetuar este tipo de conductas. Entonces, yo creo que una charla así hacia los docentes, hacia los residentes, en los hospitales, en la universidad, pues sería muy valiosa. Entonces, los felicito por el ejercicio que hicieron. Muchas gracias, Doc, por eso. Y con esta última palabra, todo lo que decías me parece que es muy importante para la reflexión. Yo lo veo un poquito desde la barrera. Yo soy socióloga, aunque soy profesora de la Facultad de Medicina, así que, digamos, acompaño a los profesionales de la salud, pero no ejerzo ese trabajo que ustedes hacen, que yo siempre se los digo en clase. Me parece impresionante que alguien quiera hacer un trabajo así. En términos de, por ejemplo, estos riesgos de violencia son muchos más altos en este personal de las personas que tienen nivel educativo en el mundo, quizás los médicos, los enfermeros y demás profesionales, sobre todo médicos y enfermeros, son quienes más riesgo tienen de vivir una situación así. Entonces, eso es impresionante porque normalmente quienes tenemos el privilegio de tener educación superior lo hacemos, logramos ciertos niveles de estabilidad, digamos, que con el personal de salud iría en el sentido contrario, y es supremamente injusto que la sociedad no les proponga una estabilidad mayor para el trabajo que hacen. Entonces, uno pienso en eso, en cómo ustedes entran a esa lógica por una vocación que tienen, pero segundo, en esto que decías que parece muy importante empezar a trabajar es, eso deberíamos proponer en conjunto con tu semillero, con nuestro semillero, con quien más quiera estar, si se nos ocurre hacer un par de infografías con mensajes generales para irle a contar de pronto a ese profe más clásico, a ese doctor más clásico de la antigua escuela que estaba acostumbrado a utilizar el instrumental para pegar en la mano para enseñar, cosas que por cierto siguen pasando. Eh, si desde la voz de los estudiantes podemos sistematizar un poquito ese mensaje que tú estabas diciendo, que son quizás la voz de los profesionales de salud más jóvenes y informaciones, así ya no lo hacemos. Lo pudiste haber hecho así por 20 o 40 años, pero resulta que ya no. Yo dejo esa idea ahí para los estudiantes por si se animan, pero sería interesante pensar en esas infografías y a testearlas, probarlas con nuestros mismos profesores, en nuestro mismo espacio en la universidad, pero luego después, ¿por qué no en los tableros de los hospitales? Un mensajito muy puntual, porque siento que
pues bueno, lo que no se menciona no existe, hay que mencionarlo constantemente para que pase. Entonces, rescato, digamos, de tu reflexión esa idea de el poder que tienen las nuevas generaciones de traer esos nuevos mensajes y, bueno, definitivamente lograr cambios, porque si bien hay unas problemáticas enormes, se van transformando. Claramente, eh, hay otras formas de enseñar. Quizás también nos podrían contar eso si quieren algún par de estudiantes, si es la experiencia contraria. Resulta que yo tuve un residente que entendía claramente y era protector o que era supremamente pedagógico. Protector me refiero al riesgo, no sobreprotector, sino que en un momento de riesgo supo cómo actuar. Yo creo que cambios vemos, pero bueno, podríamos seguir esta conversación pensando en la idea de actuar a través de informar mejor a, a nuestros compañeros. Y bueno, también hay uno que otro joven que apenas llega al internado, un poco se, se enloquece de poder. Sí, Así que se desenfoca. sí, también sería bueno informar. Pensaba yo en toda esa reflexión que hacías y en la presentación tan bonita de hoy, de bueno, cómo llevamos este diálogo a otro nivel. Me gustó mucho, gracias. Gracias, profe. Yo quería hacer un comentario final, y es que es muy chistoso eso, ¿no? O sea, nosotros, ustedes lo vieron en la revisión, realmente el que maltrata no es el profe, es el residente mayor y es el interno, ¿sí? Normalmente el profe no se entera de todos los maltratos que hay, sino son los mismos compañeros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque como a mí me pasó esto, entonces al otro le tiene que pasar lo mismo. Entonces es muy chistoso como ese contexto en el que nos formamos, que no debería ser así, pero pues así aprendimos, y lo peor es que como creemos que así aprendimos, eso está bien, ¿sí? Entonces, pues digamos que ya en este momento uno lo ve muy chistoso, pero obviamente llega el momento en el que uno como interno le tiene miedo al residente, le tiene miedo al mismo compañero, sí, o sea que sí, definitivamente afecta a las otras personas y afecta a la salud mental y la salud emocional, y genera inseguridad, etcétera. Entonces sí sería muy buen trabajo y hacer énfasis en el hospital, porque ustedes lo mencionaron, o sea, el sitio en el que uno está enclaustrado más de un año, sí, es el hospital. Entonces, realmente las violencias, hasta el enfermero lo regaña a uno, hasta la señora del aseo lo regaña a uno porque pasó sin polainas, porque entonces definitivamente es como muy chistoso ver cómo eso se propaga. Entonces, de verdad que es una muy buena reflexión. Mau, Sí, quería ver si había algún otro comentario. No, pues ya también como para finalizar, agradecerles sobre todo a la profesora Diana por pues venir a la revisión, por sus comentarios tan valiosos. Antes de que se me pase, recuerden, no sé si ya se han dado cuenta, pero en todo caso, difundirles la información de que la universidad acaba de difundir sus rutas sobre violencia, ya sean violencias de género, violencias de discriminación por orientación sexual o algún tipo de violencia de discriminación racial. La universidad, junto con los colectivos de la universidad, el Departamento de Diversidad, ha ya publicado las rutas, deben estar en sus correos. Si no miran los correos, igual en la página de diversidad de la universidad, que está dentro de la página en sí de la universidad, lo pueden encontrar las rutas de atención para que también se familiaricen dentro del mismo bosque. A los chicos de la UAN también los incito a buscar sus rutas, tal vez están, y si no están, si no las encuentran o si no existen, espero que no sea el caso, pero pues incitarnos a buscar maneras de, de saber qué hacer y de que otras personas sepan qué hacer. Y también otra cosa muy importante es que, pues no se comentó dentro de la exposición, pero en el artículo, o creo que sí se comentó, pero en uno de los artículos hablaba que muchas veces el asunto sistematizado también es jerárquico, en el sentido de que hay muchas veces, por ejemplo, que a los internos se les dan permisos para irse de vacaciones con el residente de parte de las administraciones hospitalarias, de parte de los sitios de práctica, de parte de los docentes, o sea, es algo que se ha normalizado mucho. Entonces, pues incito a todos los presentes a lo que comentaban las profesoras, a hacer nosotros el cambio, a
no formar parte de la normalización. Yo entiendo que es complicado, sobre todo pues en una posición no jerárquica, pero confío en que en algún punto vamos a estar en una posición en la que se pueda hacer algo, o en la que podemos hacer algo disruptivo, o en la que podemos elegir y firmemente lograr no participar y no perpetuar ese tipo de estándares. Entonces, pues, muchísimas gracias por los comentarios, muchísimas gracias por asistir, y pues dejo esos mensajes. Si pueden mirar las rutas de la universidad, pues altamente se los recomiendo. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy. Sin ya no hay más comentarios, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Excelente trabajo. Felicitaciones, feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias.